La República Argentina, a lo largo de sus más de 200 años de historia, ha tenido 51 presidentes, a los que se suman 10 interinos y 6 directores supremos, haciendo un total de 67 jefes de Estado en el sentido amplio de la palabra. Los ha habido de todos los partidos políticos e ideologías, desde fascistas y nacionalistas hasta liberales. El sillón de Rivadavia ha sido ocupado por los más ilustres hombres que escribieron sus nombres en la historia del país. Desde Rivadavia recibieron la banda y el bastón hombres como Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Carlos Menem, hasta el actual presidente Javier Milei. Le guste a quien le guste, la obra de gobierno de estos presidentes dejó una huella aún admirada. Pero en el otro lado de la moneda se da el caso inverso, ya que la presidencia de la nación también ha sido ocupada por los más infames personajes. Por eso, hoy te presento los 8 presidentes argentinos más estúpidos de la historia. Puesto número 8 para José Félix Uriburu. Empezamos fuerte, ya que este señor tiene el dudoso honor de haber encabezado el primer golpe de estado exitoso en la etapa republicana del país, derrocando a nada más ni nada menos que al líder de masas Hipólito Yrigoyen. Oriundo de Salta, inició su carrera política en la década de 1910 siendo diputado por su provincia natal, pero sin tener un buen desempeño como legislador, decidió dedicarse de lleno a su carrera militar. Era un firme nacionalista, al menos en el discurso, ya que en verdad era un gran admirador de la cultura alemana y en especial del dictador italiano Benito Mussolini. Su fanatismo por lo alemán le ganaría el ser llamado por sus colegas Von Pepe. Durante la década de 1920 desempeñaría varios cargos en la estructura interna del ejército argentino hasta pasar al retiro en el año 1928 por orden de Yrigoyen, por cumplir la edad reglamentaria. Cuando en 1930 comenzó a correrse el rumor de una asonada militar en las filas del ejército, Uriburu fue el primero en ponerse a la cabeza del movimiento, ilusionado con la idea de convertirse en un Mussolini argentino y lograr una nación pacificada, libre de la política y la demagogia. No se dio cuenta de estar siendo usado por todo el espectro político con un solo fin: desplazar al radicalismo del poder. Una vez en la presidencia, se chocó de lleno contra la pared. Para asegurar el sostén político para su gobierno, debió renunciar a gran parte de sus aspiraciones. Ni siquiera transformar la legión cívica como su ejército personal logró aplicar su programa totalitario. Sus tonterías no acabaron allí. En abril de 1931 llamó a elecciones en la provincia de Buenos Aires para dar una mayor legitimidad a su régimen. Claro, con el radicalismo en retirada y encima en un territorio tradicionalmente conservador, ¿qué sería lo peor que podría pasar? La goleada electoral a manos de la UCR solo aceleró la caída de su gobierno, y en menos de un año se encontraba entregando el mando a quien un año antes era su aliado, el general Agustín Pedro Justo. No se sabe qué fue peor, si creer que los políticos lo apoyarían en su plan de abolir la política, o querer aplicar el fascismo italiano en uno de los países con más inmigrantes y exiliados italianos. Puesto número 7. Viajamos al siglo XIX. En este puesto tendría que hacer algo de trampa, pero este señor sí o sí tenía que estar. Y es que Carlos María de Alvear ha pasado a la historia como un completo estúpido en lo que respecta a tomar las riendas de un país. Indirectamente, su gobierno inició en enero de 1814, cuando su tío Gervasio Antonio de Posadas es designado para ser el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero fue recién en enero de 1815 que a Alvear le llegó el momento. Tal vez el hecho de solo contar con 25 años de edad debió ser una advertencia para quienes impulsaron su ascenso al poder. Su gestión fue breve pero intensa. Tras que su ejército fuera vencido en la banda oriental, debería llegar a una precaria paz con José Gervasio Artigas. Lo que fue quizás su estupidez más grande y la que le ganó este puesto fue cuando propuso al Reino Unido la posibilidad de convertir al Río de la Plata en un protectorado británico. La propuesta fue obviamente rechazada y Alvear quedó en ridículo. Su enfrentamiento con los caudillos federales fue tal que supuso la dilapidación de cualquier posibilidad de reunificación nacional. Si la República Oriental del Uruguay hoy es un país separado de Argentina, en parte es gracias a este señor y su desmesurado ego. Porque eso también es de destacar. La dirección de Alvear fue el primer gobierno marcadamente dictatorial en la historia argentina. En palabras de algunos historiadores, Alvear buscaba hacer algo así como un Robespierre argentino. Durante su mandato, la Asamblea General Constituyente, cuyo objetivo era la declaración de la independencia y la sanción de una constitución, no sesionó ni una sola vez.
La caída de Alvear se daría en abril, cuando su propio ejército se rebelaría tras que lo enviara nuevamente al litoral para enfrentar al federalismo. Se retiraría, o más bien lo echaron, al exilio en Brasil en abril de 1815. Puesto número 6. A pesar de la corta duración de su mandato, Adolfo Rodríguez Sá dejó huella como uno de los presidentes más tontos que alguna vez ocupó el sillón de Rivadavia. Asumió el 23 de diciembre del año 2001 tras la renuncia de Fernando de la Rúa. A pesar de asumir en plena crisis del 2001, tenía todo para triunfar, ya que el país, hasta ese momento, se creía que no podía caer más bajo. Tras el desastroso gobierno de la Alianza, era el flamante retorno del peronismo al poder. Tenía una sola labor: restablecer el rumbo económico y pacificar el país. Apenas asumir, anunció frente a la Asamblea Legislativa con bombo y platillo una catástrofe financiera. El país entraba en default y por tanto no pagaría sus deudas. Solo tenía dos problemas. Por un lado, era fuertemente presionado para anular la convertibilidad y liberar el tipo de cambio. Por el otro, no se sabía cuánto debía durar su mandato, y se estimaba que para marzo de 2002 debería convocar elecciones. Por su parte, el presidente creía que podría completar el mandato hasta diciembre de 2003 y sin tocar la convertibilidad. Pronto, el justicialismo, con su correligionario Eduardo Duhalde a la cabeza, le hizo saber que o devaluaba o le cortaban el apoyo político a su mandato. Tras mucho reflexionarlo, al final Rodríguez Sá, como nene chiquito haciendo un berrinche, presentó su renuncia a 7 días de haber asumido. El resultado, Duhalde presidente y Rodríguez Sá en ridículo. ¿Y querés saber lo peor? Tal parece que en 2003 se arrepintió de haber renunciado, por lo que decidió ser candidato para las presidenciales, creyéndose ampliamente favorito para el cargo. Total, los otros candidatos eran solo Carlos Saúl Menem y un tal Néstor Carlos Kirchner. Puesto número 5. Entramos en los pesos pesados, y es que Roberto Eduardo Viola merecía este puesto. Fue electo por la Junta Militar en 1980 para ser el sucesor de nada más ni nada menos que el sanguinario Jorge Rafael Videla, pero debió esperar 8 meses hasta que el dictador completara su, entre comillas, mandato de 5 años. Habiendo sido elegido para ostentar la presidencia por 3 años, aspiraba a la normalización institucional del país y a dar un giro en el rumbo económico que hasta ese momento llevaba a cabo el ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz. La famosa luna de miel de 100 días con que cuenta cada gobierno, en el caso de Viola, duró los 8 largos meses que debió esperar hasta asumir el cargo. Una vez llegado marzo de 1981, la dictadura de Viola sería todo menos pacífica. El humor social se desvanecía conforme el periodo de la plata dulce lo hacía. Más encima, comenzaba a saberse más sobre la cuestión de los desaparecidos, lo que provocaba la falta de apoyo interno y la ira internacional. Lo único que el gobierno de Viola pudo hacer fue ablandar la represión. Durante su mandato volvieron las grandes movilizaciones públicas y se formó la multipartidaria. Pero sin duda, lo que fue el máximo manifiesto de la incompetencia del general Viola fue su política económica. Ya de entrada, la decisión de dividir en 5 al Ministerio de Economía de la Nación fue más que cuestionable. Más aún lo fue nombrar en cada uno de los ministerios a un ministro más estúpido que el anterior, llegando al infame Lorenzo Sigaud como ministro de Hacienda, quien en plena crisis y con rumores de una fuerte devaluación dijo la histórica e irónica frase: "El que apuesta al dólar pierde". Es aclarable, aún así, que Viola se ganó este puesto no solo por lo desastroso de su gobierno, sino porque, de haber hecho las cosas bien, habría evitado el ascenso al poder de un idiota aún más grande y que tiene un puesto algo más arriba. Dejaría el poder a finales de 1981 y dejando un país igual o peor del que había recibido. Puesto número 4. Si a Roberto Eduardo Viola le pesó ser el sucesor de Videla, a Miguel Ángel Juárez Celman debió pesarle mucho más el ser el elegido personal de Julio Argentino Roca para ser su sucesor. Su gestión inició bien, heredó de Roca los grandes logros de su gestión, aunque también los problemas devenidos por la política del gran endeudamiento. Cabe ahora hacer una aclaración. La Argentina desde siempre es una nación presidencialista, la misma Constitución Nacional así lo permite. Pero una cosa es que el presidente tenga libertad de acción y otra muy distinta es que sea el presidente quien tome todas las decisiones sobre las cuestiones del Estado.
A esta práctica de la presidencia de Juárez-Celman se la llamó unicato y le valió durísimas críticas. Más encima, para 1890, la situación financiera del país no daba para más, mientras el presidente defendía la idea de que la crisis era fruto de una prosperidad inédita, hacía malabares junto al ministro de Economía, Wenceslao Pacheco, para ver si completaba el mandato. Pronto la bolsa enloquecería, se dispararía el tipo de cambio y se da inicio al pánico del 90, a la vez que resonaban cada vez más rumores sobre la inexistente transparencia del gobierno. Los problemas no acababan ahí, ya que no es lo mismo un mal gobierno electo popularmente que un mal gobierno que más encima fue elegido mediante el fraude. Todos estos factores colapsaron en julio de 1890 con la conformación de la Unión Cívica y la Revolución del Parque. Pese a que la revolución fue reprimida, el gobierno estaba muerto y Juárez-Celman debió renunciar y asumió de emergencia el vicepresidente Pellegrini. 3 años más tarde, tras disputas internas, la Unión Cívica se dividía y nacía la Unión Cívica Radical. Fue estúpido, corrupto, de gobierno fraudulento, autocrático y autoritario. Y aún así, ahí va el padre indirecto del radicalismo. Puesto número 3. Llegamos al podio. A partir de este punto, no hay duda de que nos encontramos con personajes que no solo no estuvieron a la altura de la presidencia de la nación, sino que cometieron estupideces de tal nivel que será difícil que en algún momento alguien los supere. Puesto número 3 para el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Este impresentable señor asumió la presidencia de la nación en diciembre de 1981 tras la salida por la puerta de atrás de Roberto Eduardo Viola. Heredó, por un lado, la catástrofe económica de las dos gestiones anteriores, y por otro, la cada vez mayor presión social por parte de los partidos políticos y la propia sociedad civil para la normalización institucional del país. En este contexto, no un genio, sino una persona medianamente inteligente, habría apuntado a un plan de estabilización económica o a apresurar la salida democrática, en el caso, obviamente, de no apuntar a ambos objetivos. Pero no, este señor no creía que esa fuera la solución. Llegó al poder con una idea para él brillante, para los historiadores estúpida. Según el libro Malvinas, la trama secreta, desde el día 1 del gobierno de Galtieri se trazaron los planes para la ocupación militar de las Islas Malvinas, ocupadas 149 años atrás por el Reino Unido. Claro, en su cabeza era una idea perfecta. Una guerra serviría para desviar el foco de la atención pública, apelando a un sentimiento tan básico como el patriotismo. Pero para hacer una guerra se necesitan dos cosas básicas. Por un lado, recursos, por otra, estrategia. La crisis económica privaba a la Argentina de este primer factor. La estupidez del dictador la privó de lo segundo. En primer lugar, resulta inentendible la idea de atacar a una de las mayores potencias militares del planeta, sabiendo que, siendo un ejército agresor, no tendría el apoyo de nadie más allá de algunos países latinoamericanos. Más inentendible resulta aún el hecho de iniciar una guerra a 500 kilómetros del Círculo Polar Antártico en pleno abril, es decir, otoño. Sus tonterías no acabaron allí, ya que la guerra de Malvinas también sirvió como excusa para la crisis económica. Economía de guerra se decía en televisión cuando el aparato propagandístico no decía el mítico "estamos ganando". La ilusión duró poco más de 2 meses. El 14 de junio, el ejército argentino firmó la primera rendición en su historia, casi 700 muertos por el delirio patriotero del dictador, sumado a la dilapidación de cualquier chance de recuperación económica a corto plazo y tirar a la basura casi 26 años de negociación diplomática por la soberanía de las islas. 4 días más tarde, Galtieri salía por la puerta de atrás de la Rosada. Puesto número 2. Si a Miguel Ángel Juárez-Celman le debió pesar ser el sucesor de Julio Argentino Roca, es inimaginable el peso que debió suponer para María Estela Martínez de Perón el ser la viuda y sucesora de Juan Domingo Perón. Este país ha tenido presidentes de cualquier oficio, la mayoría abogados, pasando por médicos y militares, hasta llegar a los casos más particulares como lo fue el odontólogo Cámpora. Pero es inentendible cómo a nadie le pareció raro el nombrar a una bailarina como vicepresidenta de la nación. Tras la muerte de Perón en julio de 1974, la presidencia pasó a la vice, que pronto demostraría su incapacidad. Asumió el poder en uno de los peores momentos de la historia argentina. El plan económico desarrollado durante la gestión de Lastiri y que Perón puso en práctica mostraba los primeros signos de crisis.
Sumado a esto, en varios puntos del país, organizaciones guerrilleras como el Ejército Revolucionario del Pueblo o grupos terroristas como los Montoneros actuaban con total libertad de acción. En los pasillos del poder se conoce la incompetencia de la presidenta para manejar la situación, por lo que prácticamente las decisiones más importantes serán tomadas por el ministro de Bienestar Social, José el Brujo López Rega, o por el presidente del Senado y líder del movimiento justicialista, Ítalo Luder. A medida que la situación económica iba empeorando, por los pasillos del Ministerio de Economía pasaron distintos personajes hasta llegar al infame Celestino Rodrigo. Él mismo intentaría aplicar un duro ajuste al gasto público para así evitar que el déficit siguiera aumentando y por tanto la emisión monetaria y la inflación. Las medidas llegaron demasiado tarde, y el resultado fue la primera hiperinflación en la historia argentina, el famoso Rodrigazo. En paralelo aparecería la arraigada pobreza estructural. En paralelo a esto, el gobierno de Isabel y Luder firmaba los decretos de aniquilamiento en febrero y octubre de 1975, dando total libertad de acción a las Fuerzas Armadas en el accionar antisubversivo. La crisis económica, sumada al accionar guerrillero, permitieron que las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y la propia sociedad civil se cansaran de ella y en marzo de 1976 avalaran el golpe de Estado que llevó a Videla, Macera y Agosti al poder. Antes de llegar al primer puesto, veamos algunas menciones especiales. Personajes que, si bien no entraron en el top, tienen el dudoso honor de siempre ser mencionados en este tipo de cuestiones. Luis Sáenz Peña, títere de Roca, débil e irresoluto. Queda aislado políticamente tras las revoluciones radicales de 1893 y renuncia en 1895. Ramón Castillo, vicepresidente y sucesor de Ortiz tras su renuncia. En lugar de seguir el camino para erradicar el fraude electoral, prefirió no preocuparse por sus consecuencias. El resultado, depuesto en 1943 por un golpe militar. Juan Carlos Onganía encabezó el golpe de Estado que depuso a Arturo Illia. Su dictadura sin plazos terminó durando solo 4 años y dejó un país en llamas. Puesto número 1. No podía ser otro. Y es que ni siquiera un video entero alcanzaría para nombrar todas las estupideces de Alberto Ángel Fernández. Llegó al poder en diciembre de 2019 prometiendo poner a la Argentina de pie y reestructurar el derrumbe económico de la gestión de Macri. ¿Cuál era su plan? No se sabe, porque a 8 meses de asumir aclaró que no creía en los planes económicos. Durante el año 2020, en plena pandemia, sancionó una serie de decretos para evitar la circulación de personas. Tal parece que aún siendo doctor en leyes, no se dio cuenta de que según la Constitución Nacional, el Ejecutivo no tiene facultades legislativas y por lo tanto, nadie podía ser condenado por violar tales decretos. O tal vez sí lo sabía, y quizá por eso no se le hizo difícil violar sus propios decretos, y cuando se supo la noticia, en primera instancia amagó en culpar a su esposa, para luego aceptar la culpa de mala gana. Tras la París electoral sufrida en las legislativas de 2021, el hombre que venía a unificar el peronismo vio como la mayor parte de su gabinete se desvanecía, a la vez que la economía, ahora en manos del superministro Sergio Massa, entraba en su lento declive. Las tonterías de este tipo en la presidencia no acaban, y es posible que ni el libro más extenso pueda nombrarlas a todas. Paso a listar brevemente algunas. Decir frente a una delegación extranjera que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos de los barcos. Nombrar a una amante en un cargo jerárquico de la central atómica Atucha. Deslizar en televisión nacional la posibilidad de que un fiscal se suicidara, como supuestamente lo hizo el fiscal Nisman. Confundir la revista Garganta Poderosa diciendo en su lugar Garganta Profunda. Mandar a un periodista al psicólogo cuando este último lo cuestionó sobre la inseguridad. El afirmar enorgullecido el ser el presidente que puso fin al patriarcado. Decir en plena pandemia que prefería tener un 10% más de pobreza y no 100.000 muertos. Acabó teniendo ambos. En fin, no nos da tiempo para decir todo. Te invito a añadir cuanto quieras en los comentarios, además de que me cuentes si estás de acuerdo con el top y qué cosas le cambiarías. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you, singing. We